Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre el ODL de Ripple, el Metal Dollar y contrastarlo con lo que dice la revista The Economist con referencia a las características que tiene el Fénix. Entonces, el día de hoy te voy a demostrar de que en realidad The Economist está hablando de lo que al día de hoy sería el Metal Dólar. Te voy a argumentar de que el ODL de Ripple no cumple con las características necesarias para poder ser la moneda puente. No dan las características, es así de simple. Quiero antes de hacer este video decirte de que yo no soy enemigo de los holders de XRP. Yo en su momento fui holder de XRP y este video va con mucho cariño a todos aquellos que son holders al día de hoy para que entiendan bien estos detalles que son bastante importantes y para que observes cómo la narrativa que gira en torno al ODL no es tal. XRP no puede cumplir la función de activo puente conforme a lo que nos dice The Economist. Y aquí, bueno, es esencial que te hayas visto el video de la semana pasada, donde te leo el Fénix, te lo explico, y el día de hoy vamos a hacer las comparaciones correspondientes. Desde ya agradezco si le das like a este video, ya que es una forma de que la información llegue a más personas. Este canal es pequeño, desconocido y en general Metallicus es poco entendido en general. Así es que agradezco todos los gestos de apoyo, mis redes en los comentarios, puedes acceder a mi Patreon desde los $4. Vamos con la información. Primero que todo, vamos a tratar de que todos entiendan lo mismo. ¿Cuál es el gran problema que nos advierte la revista The Economist? El gran problema es con la moneda de reserva. Estados Unidos tiene la moneda de reserva y al mismo tiempo tiene que velar por sus intereses económicos internos. Entonces, Estados Unidos no puede bajar o subir su tasa de interés sin afectar a todo el mundo. Eso es lo que pasa. El Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene la capacidad de afectar todos los mercados del mundo. Entonces, las fluctuaciones que tiene el dólar con relación a las otras monedas es lo que genera las crisis. O una gran parte de ellas, o las más importantes. Ya te voy a sacar un estudio donde vamos a ver, vamos a estudiar las últimas crisis financieras que hemos tenido y la relación que ha tenido este tema del dilema de Triffin, el activo de reserva y su fluctuación con relación a las otras monedas. Usualmente la crisis se da por aquello. Entonces, esto es demasiado importante. Esa es la primera lección. La moneda de reserva, el Fénix, el puente, no puede variar de precio, porque el dólar ha tenido ese problema todo este tiempo y eso ha sido lo que ha generado todas estas crisis económicas. Y no vamos a aprender hasta que venga una última crisis que nos deje a todos tan mal que la única solución sea adoptar una nueva moneda puente. Un activo que, como dice la revista The Economist, va a ser una canasta de monedas nacionales como el derecho especial de giro. Así es que, primero que todo, el Fénix tiene que ser estable. Te voy a dejar acá en mi página web, de todas formas, un resumen para que sea más didáctico y visible cuáles son las diferencias entre el ODL y el Metal Dólar. Aquí tenemos el tema de que XRP es volátil y por eso no podría tener esta función de activo puente. Y XMD, el Metal Dólar, es estable, siempre vale 1. Es una canasta de monedas estables. ¿Y qué pasa si el día de mañana las naciones deciden ocupar a XRP como activo puente? Bueno, suponte que se acepta el día de hoy aquello, las naciones lo acuerdan y luego en un mes XRP se triplica de precio. ¿Qué pasaría ahí? De que como es el activo puente y probablemente se convierta en el activo de reserva, las deudas y el comercio internacional estarían valorados en este activo. Entonces todas las deudas se triplicarían, cuadriplicarían dependiendo de lo que haga XRP. Y lo mismo con los precios de los activos internacionalmente. Ese es el problema de tener un activo inestable.
un activo inestable va a traer inestabilidad a los mercados. Un activo estable es lo que va a traer finalmente la solución a este problema de los tipos de cambio. Así es que ese es el primer punto. El Fénix tiene que ser estable sí o sí. Punto número 2. El Fénix tiene que ser accesible. El documento de The Economist nos deja claro que el Fénix se ocupa para comprar pan, lo ocupan las personas normales en diferentes lugares del mundo. Es una moneda retail propiamente tal. ¿Y qué es lo que por definición ocupan las personas dentro de un país? La moneda que emite el gobierno, o en este caso los bancos centrales, ¿cierto? Que van a ver limitado el poder que tienen. Van a desaparecer los bancos centrales nacionales, básicamente. Van a quedar, si es que queda algo, el puro nombre. Porque al final lo importante va a ser este Banco Central Internacional, que yo te argumento que es la tecnología de Metallicus. En particular, Loan Protocol, el que determina la tasa de interés. Entonces, el tema aquí es que el Fénix tiene que ser accesible para todos. Si se va a ocupar por las personas para los pagos diarios, por su estabilidad, porque va a crear una zona de precios que va a ser igual, es cierto, la ley del único precio. Entonces, no puedes tener al Fénix enjaulado. Tiene que ser accesible para todos, es decir, tiene que estar construido en la blockchain y tiene que ser sin permisos. Eso es lo más importante. Y aquí viene el punto que muy pocos holders de XRP entienden. Tienes que entender de que la XRP Ledger es pública y el ODL es privado. El ODL le pertenece a Ripple. No está construido sobre la XRP Ledger el ODL. Si estuviera construido sobre la XRP Ledger, tú podrías ocuparlo, pero ¿qué sucede? No puedes ocuparlo. Y eso es porque tienes que pedirle permiso a la empresa que lo controla para poder ocupar este mecanismo y no podría ser el Fénix, porque como te digo, el Fénix se ocupa en el diario vivir. Se ocupa para comprar bienes y servicios en la economía real. Es una moneda retail. Entonces, otro punto más por el cual no puede ser XRP. De partida porque el ODL no está disponible para todos y es de una empresa. Y aquí está la gran diferencia con el Metal Dollar. El Metal Dollar está construido sobre, por el momento, sobre XPR Network. Ahí está el Metal Dollar porque va a ser multicadena al final el Metal Dollar. Está en la cadena de bloques. Tú y yo, por lo tanto, podemos ocupar el Metal Dollar. Te lo voy a enseñar si es que nunca lo has ocupado. Entonces, acá tenemos el Metal Dex o Metal X, llámalo como quieras. Acá tenemos la opción de mintear o redimir Metal Dollar. Tengo actualmente $0 Metal Dollar en el balance, pero si quisiera acuñar Metal Dollar tendría que elegir un colateral y ahí puedo elegir diferentes monedas. Puedo elegir Paxos Dólar, USDC, PayPal Dólar, etcétera, y con esto crear Metal Dollar. Aquí simplemente tengo que tener una billetera web out y haber pasado por el KYC. ¿Por qué tengo que pasar por el KYC? Porque esta es una plataforma que cumple con la regulación bancaria. Cumple con BCA, AML, con toda la regulación bancaria que pueda necesitar una institución financiera o un individuo para cumplir con las leyes correspondientes. Entonces, por eso tienes que pasar por KYC para ocupar este contrato. Esto es un contrato construido sobre la blockchain y aquí puedo hacer lo mismo, puedo redimir los Metal Dollar que tenga y cambiarlos por USDC, PayPal Dollar, etcétera. Entonces, esta es la gran diferencia. El Fénix tiene que estar disponible para todas las personas y no puede tener un guardia quien te dice que, quién lo puede ocupar y quién no. Así es que esto es sumamente importante, tiene que quedarte claro como el agua. Vamos con el siguiente punto. Tercer punto, muy importante, el Fénix elimina los intermediarios. El Fénix no se compra ni se vende porque en la medida que lo compremos y lo vendamos, el Fénix va a tener un precio que va a variar. Entonces, como eso no lo queremos, eso es justamente el problema que tenemos, el Fénix se acuña. Por eso es una canasta, porque todas las naciones aportan proporcionalmente moneda fiat, en este caso moneda estable, para respaldar este contrato. Entonces, como recién te mostré, si yo tengo USDC y quiero Metal Dollar, voy, lo dejo como colateral, acuño Metal Dollar, la tesorería se queda con el USDC a través del contrato inteligente
y a mí se me entrega el metal dólar que se crea por el respaldo de los USDC que acabo de dejar. Entonces, esa es la lógica detrás del metal dólar. Tú lo acuñas, no hay un intermediario propiamente tal, no lo compras ni lo vendes, sino que interactúas directamente con el contrato inteligente. Y por eso se dice de que el Fénix tiene que eliminar el mercado de Forex, porque el mercado de Forex se basa en compra y venta entre diferentes divisas. Y aquí tú me podrías decir, pero Alan, al día de hoy el metal dólar solo tiene PayPal dólar, Paxos dólar y USDC. No tenemos ni euros, ni yenes, ni nada, ninguna otra moneda de otro país. Te lo doy, es un punto. Estamos muy antes aquí metidos. El metal dólar tiene 800.000, 900.000 dólares de market cap, de liquidez. Es una locura lo antes que estamos. Entonces, tienes que considerar dentro de todo esto que Marshall Heiner ya ha dicho en publicaciones de Twitter de que se va a añadir el euro al metal dólar. Y tienes que tener en consideración de que esto se puede expandir el metal dólar a todas las monedas que se quiera, ya que está diseñado para que se amplíe la cantidad de emisores que tiene esta canasta. ¿Y quién decide quién se une y quién no se une? La MetalDAO. MetalDAO es quien controla al final al Fénix. Eso ya lo hemos dicho, ¿cierto? MetalDAO es el collar del Fénix. El Fénix no se manda solo, sino que los holders de la MetalDAO deciden qué es lo que pasa con este contrato, quién se une, quién se va por ser un mal emisor, etc. Muy bien, espero que te hayan quedado muy claros los puntos centrales a tener en consideración que nos deja ahí la revista de Economist de las características que tiene que tener el Fénix. Tiene que ser estable, accesible para todos, tiene que eliminar intermediarios y dentro de los intermediarios que elimina está el mercado de Forex y la hegemonía que tienen los bancos centrales nacionales al día de hoy. Entonces es un cambio bastante drástico el que propone el Fénix, por lo mismo va a surgir luego de una crisis, no se va a dar por voluntad propia, va a haber una crisis muy importante y eso va a ser el desencadenante de que se adopte esta nueva tecnología donde tenemos entre todos una moneda en común. Entonces, volviendo aquí a mi página web, a este resumen comparativo para que te queden completamente claros las diferencias que hay entre el ODL y el metal dólar, aquí está el resumen. La arquitectura es una red privada permisionada, la del ODL. No tiene acceso a todo el mundo. En cambio, el metal dólar es un contrato inteligente público. El control del ODL lo tiene Ripple. Tú tienes que pagarle a esta empresa para poder ocupar el ODL. Y luego tenemos que la Metal DAO es quien tiene control del Metal Dólar. Es una DAO quien controla al Fénix, no una empresa privada y sus accionistas, ¿cierto? Porque en última instancia, los dueños del ODL, al ser Ripple, son los accionistas los que obtienen los beneficios del ODL. El activo puente XRP es volátil, no sirve, ¿cierto? XMD es estable. Intermediarios, exchange con spread. ¿A qué me refiero a esto? Que el ODL mantiene a los intermediarios, no los elimina. Y el metal dólar sí elimina a todos los intermediarios. Es acuñación directa con el contrato inteligente. No se compra ni se vende. Voy a explicarte esto con más detalles porque recuerda que yo saqué un video hablando de la PAX tecnológica del metal dólar, que aquí está eso que vimos en aquella ocasión. Aquí está el metal dólar, es una canasta que va a tener las diferentes monedas del mundo y a través del contrato inteligente cambiamos entre una y otra sin comprar ni vender nada. En la cadena de bloques disponible para todos. Y aquí tenemos el ODL, que el ODL está construido dentro de Ripple. Y aquí recordemos, ¿cierto? RippleNet son más o aproximadamente 300 instituciones financieras, de las cuales un 60% ocupa RippleNet solo para mensajería y un 40% ocupa el ODL propiamente tal. Así es que no todos ocupan el ODL. ¿Y en qué consiste el ODL? En que, por ejemplo, una institución en Estados Unidos quiere enviar valor a Chile. Entonces la institución A acude al market maker que trabaja dentro del ODL, en este caso supongamos Kraken, y Kraken convierte los dólares del banco a XRP.
Luego Kraken manda a Bitstamp en Chile estos XRP y Bitstamp los cambia a la institución B por pesos chilenos. Estos son los intermediarios que viven dentro del ODL y por eso a los exchange y a intermediarios del mundo tradicional les conviene la estructura que tiene Ripple, porque no elimina a los intermediarios, sino que los integra en esta nueva infraestructura. Esta es una infraestructura híbrida la que tiene el ODL, donde tenemos market maker que suponen un riesgo y tenemos el activo propiamente tal que está en la blockchain, que ocupa la XRP Ledger para hacer la liquidación, pero se ocupa solo durante 3 a 5 segundos hasta que llega a la otra parte. Entonces es un sistema híbrido con muchos intermediarios y estos market makers no cobran poco. Es un gran negocio si me lo preguntas. Y bueno, el MetalDollar no tiene intermediarios. Luego, acceso con permiso, sin permiso, beneficiarios, accionistas privados, que ya te lo explicaba. Y acá, en cambio, son los holders de MTL, el token que tú y yo podemos comprar. Luego tenemos el tema de la integración bancaria vía RippleNet. Y en el MetalDollar, los bancos emiten moneda estable propia, ya que tú como institución financiera, si quieres participar del MetalDollar, tienes que emitir tu propia moneda estable, luego pagar los 50.000 MetalDAO y unirte al MetalDollar. A eso se refiere. Luego, en cuanto a escalabilidad, requiere de que XRP suba de precio. Esto es uno de los puntos más importantes. Y el MetalDollar crece con más emisores. Esto es uno de los puntos más rescatables y la diferencia, pero brutal, que existe entre las dos perspectivas. Muchas veces hemos escuchado a influencers de XRP decir de que XRP tiene que subir de valor para que la cañería aumente su tamaño y pueda fluir más valor a través del mundo sin que se vea afectado el precio de XRP. Porque si yo quiero mover 100 billones de dólares a través de XRP, voy a mover el precio porque tengo que comprar y vender. Entonces voy a generar un movimiento en el precio del activo. Pero si XRP vale 10.000 dólares, ese movimiento que yo voy a hacer en realidad no va a mover el precio. Entonces el problema con ese argumento es que alguien tiene que gastarse muchísimo dinero para elevar a XRP a los precios que sean necesarios. Entonces, en el mundo del metal dólar, eso no es necesario. Nadie tiene que sacrificarse y gastar mucho dinero en un activo inestable para que el mecanismo sea eficiente. El metal dólar aumenta la cantidad de tokens que existen por el respaldo que se entrega por parte de las instituciones financieras de sus propias monedas estables. Las monedas estables se dejan como colateral y eso crea al metal dólar. Es una perspectiva totalmente diferente. Nadie tiene que comprar un token para que las liquidaciones sean más baratas y eficientes. Aquí desde el minuto uno el metal dólar es eficiente, sin intermediarios, y las instituciones pueden ocupar esa liquidez en emitir su propia moneda estable. Muy bien, amigos y amigas, espero que les haya gustado el video, que le hayan quedado claras cuáles son las características que tiene que tener el Fénix y por qué no puede ser el ODL, y si el Metal Dólar cumple con estas características que tiene que tener el Fénix. Así es que al día de hoy en el panorama cripto, el ganador indiscutible es el Metal Dólar. Por muy desconocido que sea, por mucha ignorancia que haya sobre el tema, es el proyecto que tiene las de ganar para posicionarse como esta herramienta, este puente que soluciona el problema de la moneda de reserva. Entonces, yo estoy muy contento porque dentro de Metallicus está el Fénix. Es algo que tiene sentido de todas formas. Metal Blockchain es la capa cero. Es creado para interoperar y para escalar el sistema financiero. Y eso es lo que hace el Fénix. El Fénix logra que las monedas nacionales interoperen y que elimines a los intermediarios, algo también propio de la blockchain. La blockchain tiene esas características de eliminar intermediarios a través de contratos inteligentes y su misma y la misma infraestructura blockchain a través de red de validadores permite la tecnología de eliminar a muchísimos intermediarios, desde bancos centrales
hasta gobiernos, parlamentos y en sí todos los intermediarios que al final hacen peor nuestras vidas. Porque, como yo te decía, el mercado de Forex es muy grande, es una industria trillonaria, pero el problema es que muy pocas personas obtienen en realidad algún tipo de beneficio de este mercado porque está concentrado en las grandes instituciones, en los grandes bancos, son los que lucran de todo este sistema y que al final quien paga todo aquel beneficio que puede obtener Wall Street y los especuladores de nivel mundial como Soros, eso lo pagan las personas, porque todas estas inestabilidades en las monedas genera inflación, genera flujos de capital artificiales, genera devaluación de las monedas y en general muchísimos problemas que podríamos llamar estructurales. Así es que el Fénix se encuentra dentro de Metallicus, en mi humilde opinión. Yo estoy dispuesto a escuchar a cualquiera de ustedes con sus argumentos, que me argumenten por qué sí sería XRP el Fénix, pero XRP a secas no lo puede ser porque el ODL, el mecanismo que le da valor a la XRP Ledger y que la hace diferente, está dentro de Ripple. Eso yo creo que es una de las cosas también más importantes que yo quiero transmitir a todos los holders de XRP, de que vean bien cómo es la estructura legal de Ripple y de que al final, ¿qué es lo que está haciendo Ripple? Ripple no está construyendo en la blockchain. Ripple está vendiendo XRP para comprar empresas, empresas de custodia, de lending, de broker, pero estas empresas están destinadas a desaparecer, porque la blockchain misma es quien viene a dar estas funciones tanto de custodia como de lending o como de broker, porque por algo existen los DEX. Entonces, RippleNet está tomando un camino para posicionarse al medio, para ofrecer un servicio, no en la blockchain, sino que privado. Entonces, yo no digo que el ODL y Ripple sean inútiles. Lo que yo digo es que XRP no puede ser el Fénix. Bien. Entonces, ¿qué utilidad tiene el ODL y RippleNet? Es una infraestructura privada permisionada para liquidación y movimiento de dinero a través del mundo, para instituciones financieras en particular. Entonces, en ese sentido, tiene un nicho, tiene una red de instituciones que le sirve esta forma de mover valor. Es más rápida y más barata que lo que ofrece el mundo tradicional. Pero otra cosa totalmente distinta es decir de que la XRP Ledger o el ODL, mejor dicho, es el Fénix, porque no tiene las características que nos describe The Economist. Y las características con las que se describe el Fénix no son al azar, son consecuencia de lo que se necesita, porque las distorsiones económicas que sufrimos se basan en que la moneda de reserva sube y baja de precio, en que la moneda de reserva le pertenece a un privado. ¿A qué privado le pertenece la moneda de reserva al día de hoy? A la Reserva Federal. Ellos tienen la máquina para imprimir dinero y emitir todos los dólares que quieran y con eso afectan a todo el mundo. Entonces eso no puede pasar con la moneda de reserva. Si no conviene que lo tenga su poder un banco central o un gobierno, menos va a convenir de que el Fénix quede en manos de una empresa privada, en este caso de Ripple. Ningún país, ningún estado-nación, un estado soberano permitiría que una empresa privada tuviera tal poder. Y eso lo soluciona justamente la tecnología blockchain. Y el paradigma que ofrece el Metal Dollar tiene una DAO, una organización autónoma y descentralizada que gobierna a esta canasta, a esta cesta. Y esto lo viene probando el Fondo Monetario Internacional desde que se creó el derecho especial de giro, que fue aproximadamente en el año 69. Entonces, esto no es nada nuevo, esto se viene probando hace mucho tiempo. Ya se sabe que tiene que ser una canasta, se sabe que la canasta funciona. Entonces, ¿por qué cambiarían de un momento para otro a un activo inestable como XRP? Entonces, yo no estoy diciendo de que Ripple te está engañando, de que te lavaron el cerebro
o de que te están mintiendo, porque no tengo cómo probarte esas intenciones, ese dolo, ¿cierto? Sería una irresponsabilidad de mi parte decirte algo así. Pero lo que sí puedo decirte es que Ripple tiene una excelente campaña de marketing porque se han disfrazado de lo que no son todo este tiempo. Si bien tiene un uso el ODL y Ripple, como te digo, como una red privada de instituciones financieras para que puedan liquidar entre ellas, algo parecido a Swift, pero no completamente parecido a Swift, porque Swift, recuerda, es una cooperativa de bancos, que es propiedad de sus miembros. Entonces es lo mismo que una cooperativa dentro de Estados Unidos, donde los depositantes son dueños de la cooperativa. Es lo mismo con Swift. Lo que cambia con el ODL y Ripple es que quienes participan de RippleNet no son dueños del ODL, sino que los accionistas son dueños del ODL. Ellos son quienes obtienen los beneficios. Entonces, en ese caso en particular es mucho mejor Swift porque es propiedad de sus miembros y no necesita ser accionista de ninguna empresa para ser propiedad de la red. Entonces, yo creo que en RippleNet tiene una función de transición en todo esto, que no es el Fénix, no lo puede ser, y que en el largo plazo la solución final es lo que propone Metallicus con el Metal Dollar, una solución completa en la cadena de bloques, sin intermediarios, sin problemas que van derivados de que el activo baja o sube. Así es que espero que te haya gustado el video, déjame tus comentarios, nos vemos en el siguiente video, que en realidad aquí podríamos habernos quedado hablando muchísimo más rato. Ahí en mi página web hay más información que no te leí porque no alcanza el tiempo, ahí hay más desarrollo del argumento, en caso que lo quieras, déjame tu like, nos vemos, adiós.